Y acá podemos ver la realidad de las relaciones sociales actuales. O sea, porque era tanta dificultad decir relaciones sexuales. Ah, pues que se me salió, volví a decir que pegarle a eso. Lo siento. Pégale a eso, Pero pégale al hice la, el pero hice peluche, la hacer el corrección. tribilín. Pero hice la corrección, el tiritití. El tiritiri. Sobar la coneja. Bueno, ya. Ay, no. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lomo de camaleón. Qué original. ¿Cómo? Qué sincronicidad. Pues, Vamos a hablar de una película que esta la recomendé yo. ¿Cierto que sí? No por eso es mejor que... La recomendé porque no me la había visto y me daba miedo vérmela, porque pensaba que era súper miedosa. ¿Ves? Sí, ¿cómo te fue con eso? Bien. ¿Cierto que me fue bien? Esa sí me la vi con un... Es que realmente las partes como grandes comillas miedosas es como al principio, Ok. pero realmente no es de terror. Dirección de Guillermo del Toro. Del año 2015, pero no hemos dicho ni el nombre. Se llama La La Cumbre Cumbre Escarlata. Escarlata. El protagonista muy bello. Muy bello. Ujú. La protagonista sí es muy, La hermana del protagonista. Muy Diga, bella. muy bella, muy bella. Ay, a mamá. ella a él no le gusta Jessica Chastain. No me llama mucho la muy atención. bella. Pues ni Pero es muy física ni linda. actualmente. Pero en esta película me gustó, pues me pareció bien. Bueno, ¿quién hace la pequeña reseña? Yo la hago. Listo. Pequeña. Ay, mamá, lo pequeño. Esta película trata de la historia de una chica que quiere comenzar a ser escritora. Pues o se visualiza como escritora, pero de un género que no es como romántico. O sea, un género que no está muy bien visto que las escritoras de la época lo hagan, porque se supone que Es en como un esa género época solo las mujeres pueden escribir escribir novelas. novelas Románticas. tipo Jane Austen. Entonces ella quería ser como la Mary Shelley de la escritura de la época de ella. Entonces, bueno, es una chica que desafortunadamente su madre muere cuando ella es muy pequeña, pero ella tiene pues como unos recuerdos de su época con la mamá y también como muy presente y muy marcado el vacío que deja la mamá cuando fallece, ¿cierto? Y tiene un padre que la quiere mucho. Encima de eso ellos son de una pues como de clase social alta, ¿cierto? Tiene pues entonces como algunos recursos. Sí, es hija de uno de los empresarios más prominentes de la región, que es una ciudad muy reconocida de Estados Unidos en sus principios, pero no recuerdo el nombre. Y entre las personas que tienen como las fábricas allá, tienen como una organización, Ajá. ¿sí? Como para tomar las decisiones. Sí, como un comité. Es un comité. Bueno, y entonces ya Y ella el papá no nació pues con mucho dinero. lo fue obteniendo. haciendo su fortuna. Y ya bueno, lo que nos cuenta la historia es que el padre fallece y ya ella conoce un chico y se casa con él y se va a vivir con él a otra ciudad, a otro país, a Inglaterra. A otro país, a Inglaterra, y ya ahí empiezan a desarrollarse una especie de sucesos un poco extraños. Bueno, entonces esa ¿Qué te fue... pareció mi reseña corta? Pues suprimiste cosas súper importantes, pero bueno, Pero está bien. eso es una reseña. Como por ejemplo, pues que mataron al papá de No, una forma pero es que extraña, eso se va a que ella desarrollar. heredó la Yo dije, fortuna. falleció, se va Ya desarrollando. vamos a desarrollar Ah, no, listo. unas reseñas con una sinopsis del Listo, concepto. Exacto. listo. Estamos enseñándole a Diego a ¿Qué hacer es una reseña? Porque Desarrollémoslo, cuando él listo. dice, él hace reseñas, pues no sé si recuerdan en nuestro capítulo pasado que hablamos mucho y le hicimos un poco de bullying porque empezó a hacer una reseña y estaba contando toda la película. No, Toda. pues está bien, ¿no? Pues desarrollémosla. Bueno, entonces a ver, Eh, vamos a decir los protagonistas. sí, no me acuerdo los nombres. Yo no me acuerdo. Ustedes digan los protagonistas. Estaban gozando el de la libreta, no, pues yo no sé. A ver, El Eddie- personaje de Tom Hiddleston se llama Thomas. Ajá. Thomas Sharp. La nena se llama, que es la misma de Alicia en el País de las Maravillas, se llama Edith. Edith. Aunque ellos le dicen Edith, pero nosotros somos montañeros, te la vamos a decir Edith. Edith.
Y la hermana se llama Lucille, que es el personaje de Chastain, de Jessica Jessica Chastain. Entonces todo sucede en el pueblo del que estábamos hablando, que luego en el futuro, spoiler, será una gran ciudad, que no recordamos el nombre. Yo creo que era Ohio. No sé. Pero bueno, en el pueblo y todo transcurre con total normalidad. Ella quiere llevar su novela, eso me pareció muy bacano, pues esa escena que ella está llevando su novela y se la rechazan y entonces ya empieza a hacerle como adecuaciones y empieza a transcribirla en la máquina. Esa escena es súper bonita, me gusta, porque quiere mandarla a otro lugar para que se la publiquen por fuera del país, para que pues ella tener visibilidad. Y el papá la apoya Sí, siempre el papá con súper bonito. Los hombres Ujú. de la película, pues estos dos, que está el doctor también, ¿cómo se llama el el doctor? amigo de ella. El doctor se llama Alan. Alan, me gustó también mucho ese Mm. personaje, pues que, vamos a usar una palabra, de ese momento la está cortejando, pues está así, uno le dice, ay no, está súper enamorado, súper tragado de ella. Pero es muy bello porque él inclusive le permite leer entonces los libros de anatomía que las mujeres no tenían acceso a él, a esos libros. Él la invita como para que vayan al lugar de estudios de él y ella pueda tener acceso a leer y a investigar sobre cosas que las chicas en esa época no tenían acceso tan fácil. Exacto, y todo transcurre con total normalidad, pues como normal. Cuando de repente, De reponto, sí. Se me lengua la traba. No cuando garantizo nada. de repente llegan dos personajes al pueblo interesados en invertir en el pueblo para así explotar de una manera más rápida las minas del lugar. Ujú. Entonces se reúne ese comité del que hablábamos ahorita a decidir. Y Pero hay que contar algo antes, que pues o sea, que a esta chica Edith, las señoras de la alta sociedad le hacen como el feo, porque ella es como pues sí, como la rebelde. Y entre esas Sí. señoras está la mamá de Alan. sí, Sí, de Alan. Y aparte, pues que está la hermana de Alan, que es así, lo que es, en el estereotipo de la época era una mujer. Ujú, Bueno, entonces, súper bien. continúa, Estamos desarrollando. estamos desarrollando. No, bueno, la película arranca pues con un elemento que es el tema de los fantasmas, porque recordemos que la película, la primera toma o la primera escena que se muestra es del final, pero sin revelar nada, que es de la protagonista pues como con sangre en la cara, y habla de los fantasmas. Entonces habla de que cuando la mamá muere, ella tiene como la aparición, o sea, se le hace presente la mamá, pero es como un fantasma Ujú. muy terrorífico, y le da un mensaje a ella, que tenga cuidado con la cumbre escarlata. Ella, al igual que si a mí me dicen que tenga cuidado con la cumbre escarlata, no entendió nada, Pero, porque ¿sabes yo qué? no sé qué es una cumbre escarlata. Yo, ¿sabes ¿cierto? qué pensaba? Pues cuando no me había visto la película, pues yo le vi muchos años a esa película porque me decían, eras muy buena, es muy miedosa, muy miedosa. Yo juraba que la Cumbre Escarlata era una reunión de personas. Entonces, cuando al principio de la película se están reuniendo como los dueños del pueblo, yo, está la cumbre, y yo no entendía. Y yo, pues, Escarlata es una cumbre, los van a matar a todos. Entonces, eso era lo que yo pensaba. Como que era una reunión. Ya luego nos damos cuenta que no, que la Cumbre Escarlata es una cumbre. Escarlata. Sí, pues yo digo es porque yo ni siquiera entendía el término de escarlata, pues yo sé que escarlata es como un rojo oscuro, pues algo así. Yo lo Una supe rosa. gracias a Wanda, mi amor platónico de Marvel, La Bruja Escarlata. la bruja escarlata, ¿cierto? Entonces, en ese momento no se revela nada, simplemente le dice ten cuidado con eso, pero nunca más vuelve a aparecer ese fantasma. Pero entonces eso ya va generando pues como un ambiente de que hay una fantasía dentro de la historia. Entonces claro, como ustedes dicen, arranca todo muy normal. Entonces uno dice, en cualquier momento va a pasar algo, porque al hablar de fantasmas significa que eso va a tener pues como una relevancia importante.
Entonces cuando ellos llegan, aunque inicialmente se muestra solamente a Thomas interesado en Edith, pues lo hace de una manera muy sutil, como que da a entender como que no le interesa mayor cosa, pero entonces se empieza a acercar a ella. A mí con esa parte, la verdad, me pasó lo mismo que con Dark. Si no me he hecho el capítulo. ¿Qué pasa con Dark y qué pasa con esta? Que siento que la relación de ellos sea demasiado rápido. El amor está en el aire. O sea, usted no puede entender eso. Se conocieron y Edith es una nena que da a entender que es súper retacada, que es una nena que no se deja cortejar así de fácil, como que usted me va a caer y ya cae a sus pies, no. Pero con él, no sé, me parece que es demasiado rápido, todo pasa demasiado pronto. El tema de que se conocen y él la invita como a ese baile que ella ni siquiera pensaba ir. Y bailan juntos y para cuando terminan de bailar ya es como que flechados. Pues pucha, ya esa mujer lo ama, pues ya. Entonces eso a mí, por ejemplo, no me cuadró mucho. Desde la estructura no me gusta la transición que hacen porque es como a los Looney Tunes, que es cuando al fondo negro y sale ese circulito que se abre y se cierra. Me parece muy infantil para esa película, entonces nunca me cuadró que las escenas terminaran con ese desvanecido, con ese circulito. Pero es como algo recurrente en el tema de Guillermo del Toro, como utilizar ese tipo de... Inclusive, pues no sé, la animación o como el fantasma. Uh-huh. Cuando uno lo ve, uno no necesita saber qué es de él para uno saber qué es de... Pues uh-huh. como el recurso que lo utiliza. Sí, pues yo no voy a hablar aquí del tema de la dirección de él, pues porque no conozco mucho del tema. Pues ya vos más fácil estás hablando de eso, yo no conozco, pues yo hablo desde mi percepción. Yo no sé si he visto películas de más que sí, pero en estos momentos no se me vienen a la mente como títulos. Mamá, Hellboy. Yo me vi Mamá, es muy bueno. Sí, ve que el fantasmita es igual. Mamá. Es como yo me vi Hellboy. Es como un sello, pues como que vos sabes que ese tipo de no sé cómo se llama la animación o qué, es del sello de él. Las fantasmas de Mamá son muy similares. ¿Cómo se llama? La del amor con la criatura. Del agua. Sí, que es relativamente nueva. Ya sé cuál. No, pero la sombra del agua. No es esa. Si algo en la edición, ¿para qué aparece el nombre? Ahorita va a aparecer el nombre de la película que estamos hablando. Diego del futuro, pon acá el título, por favor. Pero sí es la sombra del agua. No, pero sí es con el agua. No. Pues buscamos en el celular. Bueno, yo sigo hablando mientras tanto. Eso. Ignoren que vamos a buscar en el celular. Entonces, pues sí, a mí esa transición no me tramó mucho. Pues a mí me desconectaba un poco, me sacaba como de ese universo, pues cuando... La forma del agua. La forma del agua se llama. Y yo no entiendo por qué no me creen. ¿Qué cosa? Es que no me creen, usted no dijo la forma. La sombra. ¿No se ha visto la forma? No, sé que es muy buena, mucha gente dijo que era muy buena. Pues es una película romántica. Pero ella no es... Pero es... como una nueva versión. Pues ya como que ya la habían hecho antes. Sí, no me acuerdo. Pues yo sé que sí lo demandaron por esa película. Sí, le hicieron como una demandita por ahí. Una demandita. No sabía eso. ¿Cuántos pesitos? Unos dolaritos. Ahí. Unos dolaritos. Cualquier 3 kilos de papa. Contexto, somos de Colombia y la papa está súper cara. No entendemos, mentiras entendemos, siendo un país tan papero, pero bueno. Acá papero. La cortinilla política. Bueno, ya. Entonces, a mí, pues que yo tenía el cojín ahorita. Mentiroso. Ok, entonces estábamos hablando de Guillermo del Toro y la marca de él. O sea, uno no, pues yo no puedo hablar como desde dirección y eso porque no soy entendida del tema, pero sí reconozco muy bien cuando, pues sí, como la identidad de cuando alguien hace una cosa, porque siempre va a tener como
unas características que uno puede reconocer a primera No, y vista. todos los directores tienen ese sello. Pues Ujú. Spielberg tiene su sello, Tarantino, todos. Yo voy a Hasta el hacer mismo Hitchcock un, tenía. un paréntesis para que entiendan por qué cada uno se fija en ciertas cosas, porque es muy particular que cada uno, normalmente no sé si lo habrán notado en los otros capítulos y no sé si ya lo hemos dicho. Carolina es artista plástica, Diego es diseñador gráfico y productor audiovisual y yo soy actriz de teatro. Entonces solemos fijarnos en ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo no me acuerdo de esa cosa que cierra. No, no. Y pues Caro se fija mucho en lo visual. Yo no sé si... Yo me fijo mucho en la actuación de los personajes, pero lo hago de una manera inconsciente. Sí, Ujú. literal uno no lo hace de una manera consciente. Sí, es como que son cosas inconscientes que ya... Por ejemplo, yo me fijo en que en la entrada del logo de Universal me iban a robar este apunte. Ah, yo tengo una Era idea, rojo, mira. Es que era totalmente rojo. como escarlata. La entrada al cabezote de Universal, que es muy conocido, todos lo hemos visto, que es como el mundo girando y aparece el logo de Universal. En esa película es supremamente rojo. Pues no es que Escarlata. sea como escarlata, ay, qué coincidencia. Pues no es que sea una idea pues súper original, pues cuando las películas de Harry Potter, que el logo de Warner era súper, cada película era más oscuro, pues. Entonces es un recurso que ya se ha utilizado, pero en este caso solamente esa entrada nos da a entender que ese escarlata tiene como una fuerza, va a ser muy importante, más allá del Exacto. nombre, pues dentro de la historia. Bueno, en el desarrollo de la historia vamos en que llegan estos dos personajes. Bueno, llega este personaje porque al otro nos lo presentan lueguito. A mí me encanta Tom, de mis personajes favoritos es Tom Hiddleston en esa película. Es como que la Edith esa. A mí ella realmente me aburre. Ella me aburre un poquito como actriz porque es como que ay, como toda lenta. Hicimos una breve pausa porque pues la imagen se cortó un momento. Ya tenemos un poquito más de información. Vamos a retomar con eso. El pueblo, que yo El decía que se pueblo. convertiría en una ciudad muy importante de Estados Unidos más adelante es... Nueva York, Y el año es... 1814. Listo. Wow. Listo. Yo estaba hablando de Mia Wasikowska, que estaba diciendo que me parece una actriz muy simple. Porque, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, yo esa película no me la terminé de ver, yo no me vi la segunda parte porque me desesperaba en exceso esta mujer. Es demasiado simple. Pues es como que, no digo que sea mala actriz, pero es demasiado simple. Yo me aburro con ella. Pues me pasa que me aburre la manera en que actúa. Bueno, y ahí sí va a pasar a Jessica Chastain, que en este personaje es como muy plano por momentos, porque por otros momentos es disque Después soy- se le activa Sí, se le soy- activa el modo loca. soy súper mala. Ajá. Soy Sí. súper loca. Pero súper loca. Sí. Uy, sí. No, yo con lo de Mía, uy, mero spoiler con el final. Nosotros que acá nunca spoileamos nada. Yo concuerdo con lo de Mía Wasikowska porque pienso que ella, yo creo que actoralmente de pronto no tiene como tantos recursos. O sea, la actuación de ella es como, sí, es como simple y ella siempre tiene como cara de situación, como que todo el tiempo tiene una cara como de, como oliendo un pedo, no sé, pues como que yo no sé, Cuando uno... A ver, yo pongo cara de situación. como oliendo un pedo, pero es Claro, como un ponga pedo cara de desagradable, huele a pero un feo. pedo desagradable, esa es la cara que ella pone. Entonces, y en el tema de Jessica Chastain, a mí pues ella, no he visto muchos trabajos de ella, pero no me seduce mucho como actriz. Eh, yo creo que el Hola, gatos. Hola, Hola, Sancho. ¿cómo la estás? intervención magistral de Sancho. Con su super colita. Hola, mi amorzote. Yo siento que lo que pasa es que a ella le tocó un personaje complejo porque es muy sobrio, o sea, es muy oscuro el personaje, muy dark. Entonces es complejo como Ay, mi amor,
porque lo que ella propone actoralmente es como una locura muy desde adentro hacia afuera. Entonces te va dando como unos indicios. ¿Qué pasó? Me va a morder. No lo va a morder. Yo vi cuando abrió la boca. No, ahí está en modo acaríciame. Pero no le toque muy... Si la muerte es de cariñito, pero la va a morder duro. Mira cómo A mí mordió me un muerde perro. con mucho cariño. Bueno, sigamos. Que siga. Que el personaje de ella es como entonces muy... sí, ella como que el personaje se va desarrollando, se va mostrando, pero arranca muy boceteadito, pues como muy desde el recipiente, como que no captura mucho, pues. Sí, porque voy a hacer un spoiler, pero pues ya sí. Que ella mata, al papá le hacen mera trampa, pues y matan al papá de Edith. A mí me dio mucha tristeza que mataran ese personaje. Sí, sí. Yo voy a hacer una pequeña pausa para esto. Hola, gato. Pero yo pienso también que es el tema de cómo las mujeres tenían que contener sus pasiones en la época. Está diciendo, es que tuvimos una interrupción gatuna, que sí, Diego decía, se va desarrollando poco a poco y ya luego es como, soy mala, estoy loca. Entonces, pero cuando hacen como ese flashback, se llama flash, que le muestran ¿De qué cómo murió el parte papá, le estamos muestran a hablando? uno cómo murió el papá, el verdadero asesino del papá. No se tomaría como un flashback realmente. Bueno, cuando estábamos viendo la película yo le dije a Diego, no puede ser la hermana porque es que la mataron con mucha fuerza, pues, mucha fuerza, porque el personaje se ve como todo delicadito, así como, y uno ya después lo ve, sí tiene fuerza, pero no la fuerza que le demuestran a uno cuando matan al papá, pues, porque está muerto. Pero Caro decía algo muy importante. No, yo sí pensé que era ella. Caro Cuando llegó decía con la algo muy capa. valioso y es el tema de cómo la mujer en esa época le tocaba reprimir sus sentimientos, Como, su pasión, como sus las pasiones, emociones. porque ya, por ejemplo, ya cuando ellos están viviendo en la casa, que ella quiere obligar al hermano a que haga lo que ella le dice, que por ejemplo ella está en acciones tan simples como preparando el té, se le ve como esa rabia y ese desespero, y es como cuando ella se siente en un lugar seguro que sí puede ser ella, inclusive cuando está teniendo como la pelea con él. Me parece que era más como eso, como que trata por un tema de sociedad, por un tema también de lo que estaba impuesto, bien visto o así, como reprimir, pero yo sí, cuando en esa escena sí pensé que era ella. Yo sí dije, fue madre, lo mataron con demasiada fuerza, yo como que no. Es que pero bueno, entonces hay eso, a uno al principio no le muestran eso que ella hizo, porque ahí nos están mostrando un personaje súper plano, y ya al final, cuando ya se le desata toda la locura, cuando ya el espectador sabe que ya está así como toda chiboleta, nos muestran cómo fue que murió realmente el papá de ella, pues cómo lo murieron. Y es pero es el papá de Edith, no el papá de la chica que estamos hablando. De Edith. Y bueno, aquí pasamos a un tema que yo sé que les va a llamar mucho la atención, y es todo el suspenso que sucede en la casa, porque bueno, se muere el papá de Cosita, de Edith, y Edith, que se enamoró mágicamente de Thomas. Pero no hemos contado algo importante, que el papá de Edith, una vez que conoció a Thomas, no le cayó bien desde el principio y lo mandó a investigar y se dio cuenta que él era algo así como una especie de estafador, pero no nos dicen qué clase de estafa era la que él cometía, sino simplemente que era un estafador, ¿cierto? Pero como él estaba vendiendo entonces su invento brillante, no sabemos si era que estafaba con lo del invento o qué clases de estafa hacía él. A lo que el papá de Edith accede a ofrecerle dinero para que se aleje de la vida de Edith, ¿cierto? Y justo esa lo hace como en una cena. En una cena hace que, pues le dice a él que trate a Edith súper mal para que ella como que se desenamore, ¿cierto? Y eso no se lo cuenta a nadie, ni siquiera el amigo médico lo sabe. Y cuando, pasa lo de la cena y al otro día el papá ya se está bañando y está como todo feliz y contento porque ya ese hombre va a desaparecer de la vida de ella y es justo que muere. Estamos felices, estamos contentos. Pero entonces yo no me acuerdo
lo de la condición del testamento. ¿Era que ella tenía que estar casada o no? No, Para disponer del dinero. todo pasa a ella. Lo que pasa es que este mancito, Thomas, quería que lo apoyaran pues con Es que él recursos. estaba buscando un presupuesto, como un patrocinio, se le llama. Ujú. Él- Pero el papá pues de Edith lo descubrió y le dijo que no, entonces, pero él ya había estado vendiendo la idea de Edith por otro lado y Edith no estaba de acuerdo con que le hubieran dicho que no y como ya estaban súper enamorados, así, y ya se casan, pues vemos como ¿cómo es que se llama cuando hay un corte y pasó el tiempo? Ujú. Bueno, Un lapsus. hubo un corte y pasó el tiempo, entonces ya después vemos a Edith y a Thomas llegando a la casa de Thomas en Inglaterra, Ujú. Ya están casados. Y ahí, durante todas las escenas que transcurren en esa casa, nos van contando cómo se está haciendo ya el traspaso de De la las fortuna. cuentas de Edith de Nueva York hasta Londres, porque en esa época pues había que hacer como mucha vuelta con el Ujú. banco. Entonces se muestran que están vendiendo la casa y todo, pero a Alan le pareció muy sospechoso la muerte del papá de Edith y no me acuerdo cómo da con el investigador que está investigando. Llegan como unos Eh, papeles. No, es porque el médico Alan le pregunta creo que es al abogado, pues a una de las personas de confianza del papá, le dice, ven, es que yo sospecho porque Alan ve el recibito del cheque que le dio a Thomas, Ujú. el pedacito que queda en en las chequeras, como, bueno, yo nunca he tenido chequera, pero es como como las de las boletas que Como uno la le dan, colilla, la la colilla colilla. grande y queda el pedacito, entonces claro, él ve como que Porque le dio ese porque dinero. le dio todo ese dinero a Thomas y al otro ya está muerto, o sea, como que él interpreta, él lo intentó callar o lo intentó alejar de alguna manera, acá pasó algo, entonces habla con, creo que es el abogado, y él le dice, sí, es que él contrató al investigador, creo que era Halley, pues Bueno. al investigador privado. Entonces Alan habla con el investigador privado y él simplemente le pasa lo mismo que averiguó para el papá, se lo pasa a Alan. Y Y él le allá dice, es que él estaba casado incluso y el man como que va de país en país buscando esos patrocinios. Ahí es que nos damos cuenta cuál es el tipo de estafa que él hace, que se Sí. casa con mujeres adineradas, se las lleva a su casa y ella ya... Es como el documental Bueno. que vieron ustedes, pero Ya. un poco más pues más grotesco. Ya Caro contó el final, listo, gracias por todo. El de Tinder, él estaba a favor de Tinder realmente. Ahí se inspiró. Por ahí, se inspiró de ahí. Pero como si Y no no me fue... dice el documental, y no me lo voy a Ese ver. Tomás es un loquillo. No, entonces, sí, o sea, lo interesante es que el personaje de Tomás se presenta como un hombre misterioso. No nos dan a entender desde el principio que, él es malo, o él va. No, se le presenta como, incluso cuando el papá de Edith lo rechaza, él le tira su discurso motivador de que él tiene muchas ganas de salir adelante, que así él no tenga las manos pues maltratadas de trabajar como él, que no sé qué. Entonces yo creo que por eso en parte de 10 es como que, tan lindo, pues porque el man es como Pues todo porque es- guerrero. Y también a mí me parece que la estética es como muy vampiresca, Sí, es muy, muy, muy Sí. gótica. porque él Uf. es como con ambos tan blancos y esos ojos y como todo tan lúgubre alrededor de los hermanos. Yo siempre pensé Porque que inclusive mira esta escena cuando ¿cómo es que se llama la hermana? Lucille. Cuando Lucille conoce a Edith, que es como un día así súper soleado y ella está toda de, ¿cómo se llama? De luto. Sí, tiene como un vestido que en esa escena pasa algo muy bacano que siento que no se termina de desarrollar y es cuando le explica lo de las mariposas, que hay unas Exacto. mariposas como muriendo y que ella las mira y es como que mientras que Edith dice como que ay, qué pesar, como que uy, para ella antes es algo bonito, ella le dice como que eso es lo bonito, que porque las polillas, yo lo apunté por acá, que las polillas se las comían, pues las mataban. Exacto, pero entonces ahí voy yo también a una referencia de cuando sale al principio la cara como o el espíritu o ese fantasma de la madre que es de
de la madre de Edith, que es muy a lo que se llama, lo que conocemos como la Catrina mexicana, que es una creación de José Guadalupe Posada. Y ese también tiene que ver con las mariposas en la cultura, en las culturas mexicanas, ¿cierto? Que habla como todo este tema de la muerte, pero que entonces no como la muerte como algo doloroso y tal, sino como la muerte como parte de la vida. Porque, por ejemplo, la Catrina, José Guadalupe Posada la pintaba no como para que estuviera triste. De hecho, la Catrina casi siempre está tomando y está en fiestas, porque cuando se muere, no se muere, sino que se sigue a un pasito más allá de la vida. Es como un asunto de la estética que me parece ahí que es muy fuerte y que es bello. Y por ejemplo a mí en esa escena, ese sol tan, pues como tan fuerte, y Edith toda vestida de blanco y la otra con su belleza en su piel, en sus ojos, y toda absolutamente vestida de negro, me parece que era algo como muy poético y muy bonito. Pero es que realmente yo lo interpreté ahí que ya está de negro, ya luego es porque le está haciendo el luto a su hermano, pues por esa, porque le tiene celos, pues tiene celos de... ¿Ustedes se vieron Juego de Tronos? Cersei y Jaime. Ahí está. Esas tramas que esta gente. Esa. No, ¿usted tampoco se vio Juego de Tronos? Sí, pero no me terminé de ver todos. Yo llevo una temporada. No. Pero que ya me tocó cuando ellos ya les pegaban a eso. Pues sí, perdón, cuando tenían relaciones sexuales. Exacto. Sí, pues yo concuerdo ahí, es muy bonito poéticamente porque es como la belleza es de dos puntos de vista y es de lo visual también, desde el blanco y desde el negro. Y no por ser negro deja de ser bonito, exacto. Es una belleza totalmente diferente y sigue siendo bello. Yo digo que no se termina de desarrollar es porque esas mariposas y esas polillas o insectos en la casa donde ellos están en Inglaterra todo el tiempo están por ahí. Cuando ella baja por ese ascensor y eso, todo el tiempo hay por ahí maripositas pero creo que ahí hay un sentido poético muy bacano, pero que al final nunca más se vuelve que no lo exploran como más allá, sí. Pero también eso podría Como hacer que referencia a todas las situaciones que se presentan en esa casa constantemente, y a que esa casa, porque yo también después lo desarrollo, como que pero pues el tema de la vida y la muerte y el contraste que hay en lo que la casa se está cayendo. Como cuando llegan y ese invierno tan impresionante y todo. Como, pues es como esa dualidad de la muerte y la vida, ¿cierto? De cuando están, y porque mira que hay como unos espacios cuando es como la sala o la habitación de ellos, súper vivos, pero cuando salen ahí como como a la salita de recibidora y eso, todo como súper muerto, que hasta la naturaleza es muerta. Me parece que es sí, eso. Pues igual las polillas son asociadas con la muerte, porque están mucho en los lugares fríos y en los cementerios. Entonces de pronto por ahí va la cosa. Un gatito. Y pues esa casa era súper caída. Sí, eso lo dan a entender al final, de que es como la metáfora de las paredes están cayendo y a la vez es como la atmósfera de la historia de ellos, porque ellos están como muertos por dentro, entonces es como... Pero en un diálogo él no le dice a ella que con esta ahí se siente vivo, sí. Yo no me acuerdo. Que eso es lo que le causa a ella esa furia tan impresionante. Hay algo que pues como en un diálogo, sino que no lo recuerdo muy bien, Lucy le está reclamando a Thomas porque ha tomado como pero es que hay que hablar como el modus operandi de ellos. Ellos cogían y seducían a las chicas, se las llevaban a la casa y las mujeres morían, ¿cierto? Envenenadas. Les daba pues, y hay detalles muy importantes, por ejemplo que la casa queda en la PM. En la mierda, en cierto, la recontra mierda está. Entonces es muy alejado de todo, no tienen vecinos, para la casa de perro del Coraje, el perro cobarde. No tienen vecinos, que ellos dicen como que lo más cercano es como a 4 horas o algo así. Entonces, claro. Y es un lugar donde hacen demasiado frío. Sí, no, es un lugar muy lúgubre. Pues cuando entran, uno como que la primera impresión es, uy,
qué cuca de mansión, pues como que hoy tan bacano, pero ya cuando él empieza a mostrar que el piso se está hundiendo, que tienen como humedades, un montón de cosas, ¿no? Es como que, ay, madre, no. O sea, la casa está, sí, está muriendo, se está Sí, muriendo. se está ahí y ahí es donde nos muestran como la obsesión, lo que realmente quiere hacer Thomas, que es construir este aparato que puede sacar la arcilla roja de la montaña donde viven ellos, Ujú. porque sabe que esa arcilla se puede vender bien. Y esa arcilla está hundiendo la casa. Incluso cuando cae nieve, ahí es el momento, ¡ay, lo dejaron! El momento, ¡ay, Lo dijo. Ujú. es cuando dicen que le dicen la cumbre escarlata, porque cuando está nevando, ese es un punto escarlata en toda la cumbre. Entonces, ahí cuando llegan pues ahí recién casados, empezamos a ver como el desarrollo de la relación de estos dos hermanos con la casa, porque la casa es como un personaje, Sí. y y empezamos a darnos cuenta lo que sucede con estas mujeres. Bueno, lo que pasa, luego nos damos cuenta que hay más mujeres. Exacto. Entonces, en un diálogo, Lucy le está reclamando a Thomas porque no hace el... Ah, Ok, parte número 2 de Postcat. 1, 2, 3. Ni así. Ok, Que ni contando. 1, 2, 3. bueno, 1, 2, 3. después de esta 1, 2, 3. Ya. Después de esta larga interrupción por lluvia, que todavía No, está lloviendo, por lluvia no, por fenómenos meteorológicos. una dificultad meteorológica. Pues ya, paramos 2 horas de grabar. Estábamos grabando súper entonados. Lo que estábamos Sí. diciendo ahora. Nos mimimos. Pero nos quedamos conversando, no hemos dormido en este rato. No. La cara dormidos es, no piensen No, en es eso. que casi se cae el cielo. Es por confundir. Es de tanto pensar en la película. Bueno, sigamos. Bueno, tenemos muy buena memoria, nos acordamos perfectamente de dónde íbamos. Sí, no hubo que revisar. No hubo que El revisar. video anterior, no. Y estábamos hablando de la relación que tienen estos dos hermanos con La casa. entre sí, y yo decía que la casa era un personaje más. Exacto. La casa viene siendo también como la mamá, pues la Ujú. mamá, y también nos hablan un poco de la relación que tenían ellos con la mamá, y yo creo que ahí radica también mucho en la relación que crean ellos con las otras mujeres que van entrando a la casa. Entonces estos ya nos damos cuenta que son estafadores, que se gastaron el dinero de la herencia y toda la cosa, y que fueron embaucando Más personas. más mujeres con dinero para poder tener una vida, pero pues como esta chica era tan celosa, y bueno, y él también accedía a eso, no solo ella, accedía a tener una relación incestuosa con su hermana, iban envenenando a las mujeres con una flor moradita. Ujú. Y poco a poco, paulatinamente, de eso nos damos cuenta en una escena muy bacana, que yo quedé súper rayada cuando muestran esa grabadora de voz, de la, ¿Cómo se llamaba eso? no me Un acuerdo. fono. Un grafo. Ah. Un fonógrafo. Eso mismo. Entonces, ahí la ex esposa, pues no, La última. la última esposa, porque él nunca se divorció. Ujú. La última esposa dejó grabado, incluso nos damos cuenta que esa esposa estaba embarazada. Sí. Estuvo embarazada. Y ahí ella, desde que llegó a la casa, está viendo los fantasmas de la casa. Entonces, por momentos ve a la mamá de ellos, que es la que está en la tina, ¿cierto? La que mataron con Sí. el hacha. El hacha, ¿cierto? Sí. Y también ve a esta ex esposa Sosteniendo el bebé. sosteniendo el bebé. Pues, y... Ah, pero no hemos contado lo del perrito. Pero
Ah, lo del perrito es muy importante, ¿pero qué? Pero si no estoy mal, lo del bebé, al final ellas no dicen que era de ella, que el Ujú. bebé era de Lucy, pero que el bebé como que Venía mal. tenía un problema por lo de pues, los genes, el hermano, la Mm, hermana. Pues según recuerdo, Lucille dice, el bebé era mío, pero que la muchacha, la última esposa, como que les intentó ayudar. A cuidarlos. Entonces como que, según entiendo, eso fue como lo que, eso desencadenó una rabia muy grande en Lucille, porque se dieron cuenta que el bebé pues tenía como un problema grande. El problema ay, ahí, tenaz. o sea, o era lo que íbamos a decir ahorita, que lo que desencadena la ira en Lucille es ver o sentir que Thomas se puede fijar en alguien más que no sea ella. Porque de hecho ella Exacto. odia a Edith profundamente a partir de que se da cuenta que Edith y Thomas sí consuman el matrimonio cuando se van para esa parte de la Sí, nieve, que Ujú. ella como que no puede dormir ni nada y cuando Edith le empieza a contar pues que estuvieron juntos ella ni simula la ira que le da. Y ni sí, siquiera, es más, cuando ellos no duermen en la casa, eso fue ajá. súper impresionante, sí, ahí le da mucha rabia. Y lo del perrito, cuéntanos lo del perrito. Nada, bueno, que cuando Edith llega a la casa se encuentra un perrito y entonces le pregunta a Thomas si lo pueden tener y Thomas le dice que, pues ella le pregunta que quién es ese perrito, que es muy raro que aparezca por allá y Thomas le dice que es de los vecinos, pero como decía Diego ahorita, ellos no tienen vecinos en Ujú. kilómetros a la redonda y resulta que el perrito era de la última esposa que había tenido Thomas y viene a hacer como ese acompañamiento ahí porque gracias al perrito ya empieza a hacer como unos hallazgos, porque el perrito a veces entra a habitaciones que pues que ya no tenía como el dominio, porque la que manejaba las llaves de la casa era Lucille y Lucille. era muy celosa con esas llaves de la casa. Y entonces el perrito ahí como con la excusa de tener una pelotica que le tiraban, le iba mostrando a Eddie como revelando las verdades que habían ocultas en la casa. Ujú. Ujú. Sí, y la película pues tiene como varios elementos que van tomando mucha fuerza, por ejemplo las llaves, que esta mujer le da a entender a ella como que, porque cuando él le pide como la copia de las llaves, ella ahí mismo es como que, pues su primera Me estás reacción es desplazando. como que pues no te va a dar llaves, no necesitas. Y desde la dirección se le empieza a dar como una relevancia, pues porque muestran como el plano cerrado de las llaves. eh, y pues Edith, como decías tú, como en esa indagación, porque como se le empiezan a aparecer como fantasmas allá, ella descubre como un baúl, como un cofre grande, que tiene el nombre de Enola, que es como la última esposa. Ujú. Entonces, claro, Oh. cuando ella ve que una de las llaves, eso pues a mí me parece un poquito conveniente para la trama, es que una de las llaves justamente diga Enola. Ya, dice Y uno es Nola, como que, pues que no es se la del les baúl. ocurrió como tapar eso o algo así, pues es como que alguien algún día iba a preguntar, ve, ¿y por qué esa llave dice Enola? Pues a mí Entonces, me pareció fue muy charro que guardaran las cosas de las otras esposas. Porque sí, guardaban las porque cosas de las guardan otras la... esposas, pago. Pues porque guardaban pruebas. Pero de Exacto. pronto era por lo que ese terreno solo era arcilla, porque mira que cuando están como en esos calderitos, ahí simula que las enterraron, pero estaban los cadáveres flotando. Entonces tal vez por eso no había como un lugar donde los pudiesen enterrar, ya que ellos solamente pues vivían ahí constantemente. Y él estaba abriendo constantemente la tierra. Ya. Y también me parece muy chévere cuando el médico se va hasta allá a explicarle ahí todas las incoherencias o Y ella, inconsistencias que hay, y ella ya que, está súper envenenada. que inclusive él hace todo ese camino solo, porque hasta las propias personas de allá le dicen que no van allá por las Ujú. tormentas y nada. Y Sí, él el va por su man amigo. se pega esa camina hasta allá. Entonces sí, son eso, las llaves, ese cofre, pues como ese baúl, y lo otro es el anillo que también le dan como mucha importancia, El porque anillo el de la anillo, mamá. o sea, Thomas le pide el anillo a Lucille, ella se lo da pues como con muchos celos, y luego se lo quita a Edith, pero entonces antes en el cuadro, esa pintura de la mamá, se ve que ella tiene el anillo. Ujú. Ujú. Entonces ahí también son formas como sutiles de ir mostrando que ahí pasó algo muy jodido, pues como que esa relación de la mamá de ellos
con ellos, pues hubo como algo tormentoso o algo ahí como muy fuerte. Pero es una relación a partir del miedo porque el papá de ellos mató a la mamá. No, No, fue Luzul. la que la mata es Lucille, Mató a pero Lucille, el hablan papá. desde de que El papá era un papá era un maltratador. papá maltratador, de que incluso creo que le generó pues como una lesión o algo así, yo lo había apuntado. Sí, como que un día la trató muy mal y creo que no sé si fue la columna, porque él decía como que la puso su bota encima de ella. Ujú. Entonces sí, pues uno ahí, obviamente uno no lo va a justificar, pero entiende como el por qué ellos tienen como como ese rayón tan grande, pues porque claro, un papá bien maltratador, bien malo, la mamá pues como que también era muy pelle con ellos, aparte los mantenían encerrados en el ático, entonces pues sí se desarrolló como una vaina muy jodida pues, Como y la relación de ellos, una relación para una especie de supervivencia. sí. Que ese dato ya por acá lo spoilearon hace 10 minutos, de ¿Qué? que al ¿Qué? final era un incesto de ellos dos, de que Ah. ellos dos eran, pues se comían eso. Entonces, Ay, perdón, tenían relaciones. Tenían sexo. Esa vamos a vaina. decirlo bien. Sexo. S-E-X-O. Aquí va a aparecer una palabra S-E-X-O. grande. Sexo. Pegaban al sexo. Sexo. Le No pegaban es al- sexo, es sexo. 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 Sexo, Enteraste el compro sexo. sexo. Entonces Edith, a medida que va como atando cabos, por ejemplo cuando le roba la llave a Lucille para abrir el baúl de Nola y todo eso, entonces ella se va dando cuenta, pero a la vez parece que es tarde porque ella ya el veneno se la empieza a consumir y ella se empieza a sentir cada vez más mal. Y ya cuando se da cuenta con las grabaciones, Y también se da cuenta, empieza a sospechar porque los ve como discutiendo, los ha visto discutiendo en algunos momentos. Ujú. En las grabaciones. ajá, e igualmente, paralelo a que ella se da cuenta, pues Lucille también y el mismo Thomas entienden que ella ya sabe. Y lo teso es que, y eso me gustó de la película, es que no lo tratan como de la manera directamente tradicional, como que, entonces te vamos a matar porque ya sabes, no, ellos siguen como en esa calma, como de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ella ya sabe, o sea, siguen manejándolo como con una calma, solo que ya, pues cuando ella se despierta, entra a esa pieza y los ve Teniendo sexo. acariciándose, pues ya, ahí sí llega como el momento del clímax, pues, porque ahí sí ya se desata, maldita lluvia, se desata como la locura de Lucille. Ese es el momento en el que se hace quiebre porque ahí sí se muestra la verdadera personalidad de ella. Ujú. O sea, ya no se reprime nada, sino que Y ya... llegan las escenas más sangrientas de toda la película. Sí, Y los golpes y todo. cuando tú tienes ganas de hablar de eso desde Como que de pegarle a empezamos la grabación. Sí, la parte en la que Tomás confronta a Lucille y le dice pues como que acepta que él está enamorado de Edith y que por eso él no quiere seguir con el plan. Y cuando ella se da cuenta es como que yo no quiero Ahora sí que lo ames a mato, alguien más. ahora sí Ahí lo sí mato. De su locura llegó al tal punto que le va a hacer daño a lo que más ama. Y es como que si no vas a estar conmigo, solo los dos, no vas a estar con nadie. Y por eso lo empieza a cuchillar acá. Pero, o sea, lo de la cuchilla en la cara es una cosa súper inesperada. Pues eso Sí, yo le clava un cuchillo acá. en la cara, Acá. Y se muere. en su se hermosa muere. carita. Entonces, Pobre. pobre Pobre Loki. rostro. Entonces, claro, y bueno, yo no sé, yo no soy médico, pero supongo que eso es lo que pasaría en esos casos, que él como que por la herida, su cerebro empieza pues como a desconectarse, porque mira que él muere prácticamente ahí mismo. O sea, él se logra quitar el cuchillo y ahí mismo muere. Pues, ¿sí me entiendes? Igual que esta cerquita del cerebro. No sé. Pues realmente aquí quedarse no para nasal. Si se quitara el cuchillo se le bajaría el ojito y ya. Por eso. O sea, fue caspa.
No sé qué tal las lesiones del pecho. No, pues yo acá estoy hablando de mi ignorancia, pero acá como que la señora Pues sabe igual más. cuando lo muestran de fantasma muestran la herida así. Porque cuando él se está quitando el cuchillo, el ojo ya lo tiene todo, acá todo llevado. Sí, porque acá cuando tú tienes, acá tenemos un huequito que se llaman los senos paranasales. Cuando eso es una membrana, si usted la perfora, entonces todo el líquido que hay ahí todo baja y se baja el ojo. No, eso sí es real. ¡Qué miedo! Sí, porque por ejemplo en odontología, hay veces en implantes se puede perforar ese seno paranasal y se baja el ojito. Pero por ahí vuelvo a lo que estaba diciendo, entonces es real de que si a ti te acuchillan en la cara, te mueres prácticamente ahí mismo. Pero quién sabe si le hizo así, pues no sé. Supongo, no pues, recuerdo. Así, hacia acá. Supongo que depende de qué parte del cerebro toca, pues como hasta dónde llega, como cuando te disparan o algo, que a veces la persona puede sobrevivir dependiendo del área exacta. El lugar. O cuando la persona queda pues cuadraplégica y eso, que es porque toca ciertas arterias o venas o no sé qué. Bueno, acá hablando súper médicamente. Entonces, ¿qué más vamos a decir? Y cuando llega, pues también el... Que antes de eso ya llega... no. ¿Cuándo fue que llegó? Alan. Cuando Alan ya la llegó están cuando la estaban confrontando, envenenando. que Lucy la tira por ese balcón. Que no todo suficiente con la hora. Pero entonces Alan llega como con ese misterio de que él sabe la verdad, pero no los confronta como para evitar cosas, pero sale la loca de Lucille. No, él se hace el estúpido como que, bueno. Y cuando él llega, ella ya está tirada en el piso, pues en la parte abierta de la casa. Sí, porque Lucille la tiró por ese... Pues, ¿cómo no muere? Yo no sé cómo no murió, ¿Cómo quedó no murió? cuadraplégica con el golpe que dio. No sabemos. Es algo que... Con toda esa ropa que llevaba puesta, seguro Le amortiguó. le amortiguó el golpe. Como no murió, es algo que nunca obtendremos respuesta. Ok. Está claro. Está claro. Okay. Okay. Me confundí. Sí, entonces cuando Alan llega, pues es como, digamos, el Salvador, ¿cierto? Él es como el personaje que llega a interrumpir el plan. Pues a intentar ayudarle, pues porque ella ya se estaba salvando solita. Sí, pero ella ya estando tan mal, si él no llega, pues ya ella Porque él también queda súper llora. mal. Pero eso es como algo Sí. desde lo simbólico. ¿Sí me entiendes? Porque Alan no se queda tranquilo a pesar de que ella lo rechazaba porque era evidente que él Está tenía refrienzoneado. tenía sentimientos y pues y él lo que hace es como va a llegar hasta las últimas consecuencias y voy a ver qué es lo que le pasa a ella y se va por allá solito y la salva. Y se acaba la película y no le paró bolas nunca. No. Pero aún así el man pues fue bien y la fue a salvar. Sí, incluso, y algo muy importante también es cuando Thomas, ya siendo muy tarde, intenta como Ayudarlo. corregir algo de lo que hizo, que es una escena muy bacana, cuando Lucy le dice como que, bueno, hágale pues, acabe el trabajo usted y él va a meterle el cuchillo, que entonces me parece muy bacana esa parte pues, porque es como el diálogo que no es necesario decir un diálogo súper largo, para que la misma acción y la reacción de Alan se dé a entender pues qué es lo que va a suceder y él le pone la mano como en esa área en la que no le va a causar pues como es la herida mortal pues como que no lo va a matar. Solo que pues yo creo que ya es como muy tarde porque ya se volvió mierdero pues con Lucille. Entonces bueno, Tomás muere, Alan queda para allá escondido esperando a que alguien vuelva por él y ya Lucille y Edith pues tienen como la pelea final en la que me parece pues como un poco ingenuo cuando Edith le dice ay mira, Thomas está detrás y ella ahí mismo voltea pues y es verdad porque ahí estaba pues el fantasma de él que no estaba pues todavía consumido así como descompuesto sino que ya todavía tenía como esa forma casi igual a como estaba pues como humano. Y se da a entender pues que, bueno, cuando ya Edith le pega como ese palazo y la mata, entonces ya ella vuelve por Alan y se van. Y se da a entender pues como que Alan sobrevive. Entonces, lo que decía era que me parece muy bacana
la parte de cuando Lucille justifica del por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Entonces ella decía que era por amor, pero era un amor con sudor y arrepentimiento, un amor que quema y te desfigura, un amor monstruoso. Entonces es como ese amor, un amor diferente que nos muestra el director, que no es ese amor tradicional de una persona que te quiere, la otra, pues como un amor correspondido tradicional, algo normal, sino que es más un amor marcado como por la locura, por el incesto y por La tragedia. Y por la violencia porque también. sí, porque es algo pues como muy violento y como de mucho, pues como el interés por tener dinero también para seguir con ese proyecto que nunca termina de ser realizado. Y ya, y lo otro es el cierre que se le da al tema de los fantasmas. Me parece bacano eso porque es algo que está muy presente en la película, entonces al final la voz pues como eh, la voz que cierra el tema de los fantasmas, de que habla de que los fantasmas se aferran a lugares o a emociones. Entonces me pareció muy bacano eso, porque nosotros mismos como personas nos aferramos también a otras personas, incluso a lugares, a emociones, a momentos que uno vive. Pero nos aferramos al imaginario que nos hacemos de eso y que realmente esos serían los fantasmas, el imaginario que tenemos de las cosas. Sí, es eso, pues entonces es bacano como darle para mí es como darle una personalidad a los fantasmas, porque no es el fantasma de que, ay, yo estoy asustando y ya, pues como que sí presente y ya, sino también pensar en que son como las almas de esas personas que de pronto no tienen el descanso todavía porque necesitan hacer algo más, porque necesitan permanecer en este caso, digamos, en esa casa. O sea, ese espíritu de no lado y eso, pues como que no pueden tener el descanso hasta que logren pues como acabar con ese ciclo de muertes. Ujú. Entonces me pareció pues como muy bacano eso. Y ya. ¿Qué Ya, otra cosa? ¿algún otro punto? Muchas gracias por ver este nuevo video. Disfrutamos mucho la película. Sí. Bueno, no sé si lo han notado, nosotros hacemos videos de películas de las que ya casi nadie habla. Entonces, si tienen alguna sugerencia, la pueden escribir por allá abajo, en los comentarios, pues. De alguna película de la que quisieran que debatiéramos y nos viéramos, por favor que no sea como Dark. Muchas gracias. Sí, la idea es A mí sí me bien. la pueden recomendar, a mí me gusta ese tipo de películas. la idea la idea es hacer sí contenido de películas o series que ya no, pues no necesariamente tengan una relevancia, aunque de pronto por ahí hacemos algunas que sean más actuales, si me aceptan la propuesta. Ya. Muchas gracias, nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Tengo tanto sueño. Yo también que hago Como que esos ojitos no se me abren del todo.